Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta simulación de procesos. Hoy la idea es explicar qué es el Kanban, cómo se utiliza, cuál es su origen y cómo éste regula o se usa para regular el flujo de producción. En el video anterior de simulación de procesos habíamos visto qué es un cuello de botella y qué es una demora. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el mismo proceso que teníamos en el video pasado, este proceso A, que recuerden tenía tiempos fijos, pero digamos lo mismo sirve para tiempos variables, que son los reales, ¿no? Digamos, procesos con tiempos que tienen una variabilidad que se puede calcular tranquilamente y que podemos caracterizar utilizando su media y su desvío estándar. Pero para ese mismo proceso vamos a aplicar este concepto de Kanban. ¿Qué es el Kanban? Es una palabra en japonés que significa tarjeta o señal, y simplemente es un recurso que se utiliza para eliminar el exceso de producción, la sobreproducción, que es uno de los 8 desperdicios que tenemos que enfrentar como ingenieros dentro de los procesos productivos. En este caso, en el proceso A, cuando nosotros hacemos correr la simulación, podemos ver que como la máquina 2 es más lenta que la máquina 1, se acumulaba material en la demora. Ahora bien, esta demora que habíamos propuesto acá, la restringimos un poco y en vez de que sea infinita, tener capacidad infinita, lo que va a hacer es frenar cuando la cantidad de piezas acumuladas en la demora sea 50. Entonces, para eso creé el proceso A', que es un proceso similar al A, pero que tiene una demora, un buffer, con 50 unidades máximo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el número llegue a 50, el proceso 7, en este caso, va a dejar de producir hasta que haya un lugar en la demora. Imaginémonos que tenemos un estante con 50 posiciones y el proceso 1 va a producir y llenar esa demora hasta que se cubren las 50 posiciones. Cuando se cubran las 50 posiciones no va a producir más. Y va a tener que esperar que se le desocupe un lugar. Ese lugar se desocupa cuando el proceso 8, en este caso, retira una unidad de producción para fabricar. En cuanto tenga un hueco vacío, va a seguir produciendo. Entonces el Kanban, esta herramienta desarrollada en Japón, muy conocida dentro de lo que es el sistema de producción Toyota, lo que hace es regular la cantidad de producto que se fabrica en vistas a tener un flujo más constante, reducir la cantidad de producción que tenemos en semielaborados, para poder también bajar los costos operativos. Todos los otros parámetros, salvo el tamaño de la demora, siguen siendo los mismos. Por lo tanto, vamos a empezar a ver cómo funciona la simulación y vamos a ir sacando conclusiones. Fíjense que hasta ahora funciona todo igual. Las dos se llenan al mismo ritmo porque, bueno, justamente no hemos alcanzado el límite de 50. Cuando las máquinas se ponen en 0, significa que están paradas. Cuando se ponen en 1, están produciendo. Fíjense que los procesos 2 siempre están produciendo. Miren ahora el caso de, ¿ven? Hemos llegado en el proceso A' a 50 unidades y no se pasa de 50. Cada vez que se llegó a 50, el proceso 7, que tarda un minuto, se para y sigue funcionando solamente cuando se generan un hueco. Fíjense cómo está la demora del proceso A, que está en 95, casi el doble ya de la demora 1, y se va llenando muchísimo más, tiene capacidad infinita. Si nosotros no controlamos la demora, si nosotros no hacemos algo, no hacemos ingeniería sobre la demora, esta crece. Y hacer ingeniería es, por ejemplo, implementar un sistema de Kanban donde solamente se produce cuando hay un lugar, cuando hay disponibilidad. También hay una forma de calcular el Kanban. Acá el número 50 fue puesto aleatoriamente, pero digamos, hay una fórmula en donde se puede calcular cuál sería el tamaño de la demora, pero bueno, eso no viene ahora al caso. Vamos a darle un poco más de velocidad, así podemos concluir. Fíjense cómo crece la demora del proceso A, mientras que la del 50 está acotado, ¿no? La del 50 está acotada por su tamaño. Bueno, y vamos a terminar. Ahora bien, miren qué interesante. Hemos en los dos procesos abastecido a la demanda 1.197 unidades en una semana de producción de 8 horas por día.
La diferencia está en que el proceso A, para poder abastecer esa demanda, tiene en semi-elaborado 1198 y el proceso A' solamente tiene 49. O sea, entregamos la misma cantidad al cliente teniendo menos semi-elaborado. ¿Qué quiere decir? Que pudimos, mediante recursos de ingeniería, administrar cómo este proceso iba a producir, solamente haciendo qué, diciéndole al proceso 7 en este caso, cuando se llena todo el buffer, cuando se llena la demora y vos no tenés lugar, para, no sigas produciendo, porque producir generaría la situación de A, que es más del doble o más del triple todavía de lo que tenemos en el buffer entre la operación 7 y 8. Quiere decir que bajamos muchísimo los costos porque todo lo que está en el buffer de A es mano de obra, tiempo de mano de obra del proceso 1, materia prima, ni hablar si tenemos que poner a alguien a contar las piezas después. Digamos, hay un montón de costo involucrado. Hay 1198 piezas que necesitan gestión. Y en el proceso A' solamente tenemos 49. Entonces, esto es importante que ustedes tengan en cuenta al momento de trabajar con procesos en los que las diferencias son tan altas, donde nosotros tenemos que estudiar cuál es el mínimo que tenemos que, perdón, no el mínimo, el máximo número de productos que podemos llegar a poner para reducir el costo y aún así entregar. Si la demanda fuese de 1197, nosotros tenemos que trabajar como la opción A'. Ahora, podría ser que la demanda no sea 1197, que sea mucho menos, entonces, bueno, ahí deberíamos volver a trabajar con los tiempos y con la demora para poder dimensionar nuevamente los datos para la nueva demanda. Bueno, espero que haya sido claro la importancia del Kanban. Si uno pone en Google Kanban, va a encontrar un montón de ejemplos más y aplicaciones y cómo funcionan las tarjetas, pero la idea es entender que el Kanban es una señal que me dice cuándo producir y cuándo parar. Y eso es lo más importante, porque muchas veces pensamos que si las personas no están trabajando, no están haciendo algo productivo, y a veces trabajar de más es menos productivo que no trabajar. Decía un ex profesor mío, no hay nada más ineficiente que hacer perfectamente bien algo que no deberíamos hacer. Así que bueno, hasta la próxima y cualquier duda me contactan.